Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el desarrollo de un blog personal. Hoy ya estaremos trabajando con el primer controlador, ya que hemos hecho los pasos de los videos anteriores. Así que me voy a dirigir a Visual Studio Code. Aquí tenemos ya el proyecto. Previamente se habían programado los modelos y los view models. Como había dicho, terminé de agregar los data annotations a cada uno de los campos que lo requieren, simplemente para tener restricciones antes de que algún modelo en un objeto sea enviado a la base de datos como petición. Así que simplemente eso fue lo que hice, y correcciones obviamente en la escritura para tener tildes. Muy bien, así que vamos a continuar, vamos a trabajar en el primer controlador, vamos a hacer la creación y la programación del controlador. Para que el video no sea muy largo, vamos a seccionar esta parte, vamos a programar todo el controlador, pero vamos a dejar algunos procesos, algunos métodos en una capa de servicio o en una clase de servicio, y esa la vamos a programar en el siguiente video. De esta forma terminamos de programar el controlador en este video, y en el siguiente video simplemente se programan algunos métodos que se van a utilizar en el controlador, pero ya va a ser un poco más seccionado y así el video no se hace muy largo. Así que vamos a crear un nuevo controlador. En la carpeta controllers agregamos un controlador, y el controlador con el que vamos a empezar va a ser el controlador de las publicaciones, así que vamos a llamarlo post controller. En este post controller lo primero que haré es quitar estas instrucciones innecesarias. Voy a quitar esta annotation de la ruta, el mensaje de error, el index, el controlador y esta propiedad privada. Voy a dejar el controlador vacío en su totalidad para que solo agreguemos lo que necesitemos. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un objeto para nuestra conexión con la base de datos. Entonces vamos a crear una propiedad de tipo privada, solo lectura, que va a hacer referencia a nuestra clase contexto, y voy a llamar _contexto. También voy a hacer uso de otra propiedad de solo lectura, que va a ser de la capa de servicio que vamos a estar utilizando, o de la clase de servicio. A esa yo la voy a llamar post servicio, y el nombre le voy a poner post servicio, de esta manera. Ahora voy a crear un constructor. En este constructor yo únicamente necesito un parámetro que va a ser mi contexto, y voy a llamar con. Aquí simplemente voy a inicializar, voy a asignar a _contexto mi contexto que recibe el controlador, y también a la capa de servicio la voy a inicializar como post servicio, pero le voy a enviar un parámetro que va a ser mi conexión al servidor. Por lo tanto, vamos a agregar estas referencias. Primero la de contexto, vamos a agregar el nombre del proyecto, .data, que es la ubicación donde está esa clase contexto, y para post servicio pues vamos a necesitar crear ese servicio. Entonces nos vamos a dirigir aquí en la carpeta data y vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar servicios. En esa carpeta servicio vamos a crear una nueva clase, y esa va a ser nuestra clase post servicio. En esta clase de servicio vamos a hacer lo mismo que en el controlador. Vamos a crear una instancia para tener un objeto de nuestra clase conexión, y vamos a crear un constructor que va a recibir el contexto, que vamos a llamar con. Y aquí simplemente hacemos la igualdad, contexto igual a con. Ahí está. Simplemente eso es lo que necesitamos en la capa de servicio por el momento, o bueno, clase de servicio en este caso. Entonces solo necesitamos que nuestra clase de servicio se inicialice con un contexto, con una conexión a la base de datos y al servidor. Voy a eliminar estas instrucciones innecesarias y listo. Entonces, por este hecho de que el constructor requiere de un parámetro de tipo contexto, es que en el controlador hemos agregado que al inicializarse una instancia de post servicio, pues se le envíe el contexto, si no nos estaría dando un error. Entonces vamos a quitar este error agregando la referencia a anistec.data.servicios, y listo, ahí tenemos. Entonces por el momento vamos a dejar
de lado la capa de servicio porque no la vamos a trabajar en este video, sino que todos los métodos que consideremos que podemos tener aparte del controlador, pues los vamos a poner en esa capa de servicio o en esa clase de servicio, y aquí solo los vamos a llamar como referencia. De esta forma el controlador va a estar un poco más comprimido a nivel de programación y va a tener poco. Muy bien, así que dicho y hecho eso, vamos a empezar a programar los métodos para el proceso de CRUD. Para esto vamos a ir agregando restricciones de acceso a los usuarios. ¿A qué me refiero con eso? Con que habrán algunas vistas o algunos métodos CRUD de nuestro post que solo lo van a poder realizar aquellos usuarios que pertenecen al rol administrador, y los que son usuarios normales pues no van a tener acceso. Por eso en la configuración del proyecto que hicimos en videos anteriores, pues ahí definimos que si un usuario no autorizado accede a un controlador, pues automáticamente se envía al index de la vista home. Entonces, por eso vamos a poner estas restricciones acá, para que no hayan usuarios con acceso no autorizado en algún controlador, que no se les requiera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues es muy fácil. Vamos a agregar esta annotation que se llama authorize, y entre paréntesis vamos a autorizar en base a roles, igual, y entre comillas dobles el nombre del rol que vamos a permitir. En este caso administrador, que fue uno de los registros que insertamos en nuestra tabla roles en la base de datos. Y aquí sí ya vamos a poder crear nuestro método, nuestro iActionResult, que se va a llamar, por ejemplo, create. Vamos a llamarlo create para que haga referencia al acrónimo CRUD: create, read, update y delete. Entonces aquí vamos a necesitar obviamente agregar una referencia que va a ser a microsoft.aspnetcore.authorization. Agregamos esa referencia y listo, ya tenemos restringido este controlador únicamente. Ahora, ¿podría agregar esta restricción a toda la clase? Claro, yo podría poner este authorize aquí arriba antes de la definición de la clase, pero estaría restringiendo toda la clase. Y a mí no me interesa eso, solo me interesa restringir algunos métodos. Por ejemplo, el método read, para poder ver un post, pues me interesa que lo pueda ver cualquier persona. Entonces, a ese no le voy a poner restricción. Por lo tanto, voy a ir restringiendo uno a uno solo los métodos que me interesan. En este caso, la vista create. Aquí simplemente voy a hacer un return a la vista para que se cargue dicha vista. Simplemente, porque no necesito más valores o datos que se carguen en la vista. Quiero que sea una vista vacía. Ahora sí vamos a crear el método post, así que voy a copiar este primer método, voy a agregar aquí la definición del método post, http post, y bueno, voy a copiar todo con la restricción de administrador para esto. Entonces http post y la autorización. Obviamente este método tiene que ser distinto al anterior para poderlos identificar entre http get y el post. Entonces este create me va a recibir un post que va a venir de, obviamente, mi modelo post. Entonces aquí lo defino, obviamente voy a agregar esa referencia a ese modelo que ya creamos en el video anterior. Y listo, ahí tenemos, se nos va ese error y el error que teníamos acá en el método create. Ahora, antes de regresar a la vista, yo voy a necesitar programar esa creación. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar una estructura using. Usamos la estructura using. La fuente de ese using va a ser crear una variable que se llame conexión. Lo vamos a poner connection, así en inglés, para no confundirnos con el contexto que tenemos. Y aquí simplemente vamos a inicializar un SQL connection. Y este SQL connection va a recibir mi parámetro contexto.connection. Ahí automáticamente me lo detectó. Obviamente, para utilizar SQL Connection vamos a agregar la referencia del paquete system.data.sql-client que agregamos en la configuración del proyecto. Así que ahí tenemos ya eso listo. Ahora, dentro de este using, lo primero que vamos a hacer es que a esta connection la vamos a inicializar. Vamos a abrir la conexión y vamos a empezar con la programación. Vamos a crear otra estructura using para que todo lo que está aquí adentro simplemente se cree una vez durante todo el proceso. Vamos a crear otra variable global que vamos a llamar command o cmd, como tú lo quieras llamar, y vamos a inicializar un SQL command.
Este SQL command va a requerir de dos parámetros. El primer parámetro de tipo string va a ser el nombre de mi procedimiento almacenado. En este caso, si no mal recuerdo, creo que yo lo llamé insertar post a mi procedimiento almacenado. Y adicionalmente a esto le vamos a tachar el SQL connection que nos pide acá. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Entonces, adjuntamos la conexión. Y listo. Ahora, antes de continuar, simplemente voy a verificar. Voy a abrir aquí mi explorador y voy a verificar el script para la tabla post y asegurarme de que el procedimiento sí se llama insertar post. Pues sí. Aquí está, insertar post, y tenemos 4 parámetros que tenemos que enviar sí o sí. Entonces los vamos a enviar en este momento. Vamos a hacer al command punto. Primero vamos a definir el tipo de parámetro con un command type punto, bueno, igual, y luego command type punto store procedure. Ahora, para no estar agregando todo esta referencia system.data.commandType, pues voy a agregar esta referencia de system.data aquí arriba en los using. Entonces vamos a agregar aquí un using system.data. ¿Listo? Ahora sí podemos continuar. Ya hemos definido que nuestro procedimiento, o bueno, que nuestra SQL command es un procedimiento almacenado. Entonces ya podemos definir los parámetros. Entonces hacemos un command.parameters.add with value, abrimos paréntesis, comillas dobles, y definimos los parámetros. Yo lo voy a definir junto con su arroba, como lo he puesto allá en el procedimiento almacenado. El primero sería título. Vamos a enviarle como valor a ese objeto nuestro post, nuestro modelo post, punto, título, ahí está, y cerramos con un punto y coma. De esta misma manera vamos a agregar los otros parámetros. Si no me equivoco son 4, vamos a verificar, por eso tenemos el script a la mano. Tenemos 2, 4 para el insertar post, título, contenido, categoría y fecha de creación. Entonces vamos a definirlos acá: título, contenido, categoría y por último fecha creación. Vamos a cambiarles al post, aquí a contenido, aquí a categoría y aquí a fecha creación. Ahora, para la fecha creación no voy a tomarla desde el modelo, entonces aquí yo lo voy a tomar de la siguiente manera. Pero antes, aquí en categoría, antes que lo olvide, post.categoría, vamos a estarlo tomando desde el enum, porque en el enum hemos definido las categorías. Entonces aquí, antes que lo olvide, voy a definir que esto se convierta a un string, nada más. Ahora, debajo de esto vamos a obtener la fecha de creación. Vamos a crear una variable que se llama datetime, la vamos a llamar fecha creación, fc, y esta fecha creación va a ser igual a la fecha actual, datetime now. Bueno, en este caso le vamos a poner utc now. ¿Listo? Y esa variable fc es la que vamos a enviar como fecha creación. Y listo, ya hemos cargado todos los parámetros. Ahora solo nos falta ejecutar nuestro query, nuestro procedimiento almacenado. Execute non-query y listo. Y fuera de esta conexión, pues vamos a hacer un return. Justo después de aquí tenemos el return view. Aquí vamos a hacer un return redirect to action. Tenemos por acá, paréntesis, comillas dobles, el nombre. Aquí vamos a definir el nombre del método al que lo vamos a enviar, en este caso al index de ¿qué? De nuestra vista home. Bueno, de nuestro controlador home. Entonces lo enviamos al controlador home y a la vista index. Recordar que vamos a estar utilizando el controlador home que tenemos por acá. A ese solo le vamos a hacer algunos cambios, los que necesitemos, pero vamos a mantenerlo. Así que no olvidar eso. Ya tenemos aquí programado el método create, tanto el get como el post. Así que podemos pasar al siguiente. En el siguiente, bueno, para eso voy a copiar estos dos métodos, así nos ahorramos tiempo. Copio los dos métodos con sus restricciones y todo, y solo voy a hacer cambios. De esta forma ahorramos tiempo. Aquí, para no confundirnos, voy a bajar hasta ocultar todo y allí voy a pegar los dos métodos.
Entonces el siguiente método lo voy a llamar update, a ambos, update. En el método get, pues aquí sí voy a necesitar cargar datos, porque cuando yo abra la vista update de algún post o de alguna publicación, yo quiero que se carguen los datos de esa publicación que he seleccionado, para poder hacer solo los cambios y no tener que reingresar todos los datos. Entonces voy a crear una variable global que voy a llamar post, y esto va a hacer uso de mi post servicio. Y en ese post servicio, en el siguiente video vamos a crear un método que se va a llamar obtener post por ID. Así lo vamos a llamar. Obviamente este método va a recibir el ID del post que queremos buscar. Entonces en el método get vamos a enviar un parámetro de tipo entero que vamos a llamar ID. Y ahí está. Así de simple. Voy a cerrar este script y ahí tenemos. Obviamente aquí me está marcando error porque ese método no existe, pero lo vamos a crear en el siguiente video. Vamos a venir a ver cuáles son los que nos dan errores y vamos a empezarlos a crear. Ese método se va a encargar únicamente de buscar un post. A través del ID va a buscar, a través de una consulta en la base de datos, va a buscar el post y nos va a retornar el post a esta variable. Entonces aquí en la vista vamos a retornar ese post. Entonces aquí retornamos post. De esa forma podremos cargar todos los datos en la vista. Y así de simple. Ahora pasamos acá en el método post administrador con la restricción para el update. Aquí sí vamos a necesitar del modelo post, el normal. Veamos qué cambios vamos a hacer. Aquí no vamos a hacer muchos cambios, todo lo vamos a dar igual. Solo vamos a cambiar aquí por actualizar post, el nombre de nuestro procedimiento almacenado. Actualizar post, ahí tenemos con la conexión. Y aquí obviamente vamos a necesitar de otro parámetro. No voy a agregar el de fecha creación, así que este lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque obviamente si se está actualizando, pues la fecha de creación ya no va a ser esa, pero yo la voy a mantener. Voy a mantener la fecha de creación original y si es algún cambio, pues no voy a notificar al usuario que se ha hecho un cambio. No va a decir, esta publicación fue actualizada, nada. Simplemente lo voy a actualizar. Ahora, si tú quieres agregar ese detalle, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema. Yo lo estoy simplificando lo más que puedo para que tú lo puedas aplicar a tus proyectos más avanzados. Aquí vamos a definir el único parámetro que nos hace falta, que es el identificador. Entonces aquí vamos a tachar el ID post. Vamos a verificar en el script que así se llame. Estamos en el update, así que vamos a buscar actualizar post ID. Entonces si se llama post ID, entonces aquí tiene que ser post ID y le vamos a adjuntar el post.id. Post ID. Punto y coma al final y listo. Ahí tendremos ya lo necesario para el update. Lo enviamos al home en el caso de que se haga una actualización. Así de simple, así de fácil lo estamos tratando. Ahora vamos a pasar con el delete. Entonces vamos a copiar esto mismo. Bueno, aquí vamos a necesitar solo un método post. Entonces voy a copiar solo esto. Voy a bajar para que solo se vea lo que necesito. Y aquí lo voy a pegar. Entonces lo bajo un poquito más. Este método se va a llamar delete. Y no necesito tanta información para eliminar un post. Solo necesito un parámetro de tipo ID. Abrir la conexión, que ya lo tenemos acá. Y obviamente el procedimiento almacenado que vamos a utilizar. En este caso se llama eliminar post. Vamos a verificarlo. Veamos dónde está eliminar post. Aquí está eliminar post, solo recibe post ID. Entonces ese parámetro es el que vamos a dejar acá. Eliminamos todos estos parámetros. Post ID, aquí pues no estamos utilizando el modelo, sino que directamente un parámetro. Ahí está, ID. Y todo lo demás igual, exactamente igual. Porque estamos utilizando ado.net, entonces estamos haciendo casi todo de forma manual. Pero creo que se entiende y es muy fácil de hacer un CRUD porque muchos de los procedimientos son muy similares, solo van cambiando algunas cosas. Entonces ahí tenemos ya ese método post. Entonces vamos a trabajar con el método de tipo get, que es el que, bueno, con la vista, mejor dicho, con el details, con la vista details. Entonces esa vista va a ser de tipo get, entonces va a ser muy parecido a este.
Esa la vamos a hacer desde cero, la vamos a copiar y pegar, aunque es muy similar, pero va a tener bastante información. Ya van a ver cuánta información tiene. Entonces vamos a crear un public action result que vamos a llamar details. Recordar que estamos nombrando los métodos haciendo referencia al acrónimo CRUD, por lo tanto pues los métodos tienen el nombre en inglés. Ahora, en este details, al final yo lo que voy a retornar a la vista va a ser un modelo. Va a ser un modelo. Le vamos a poner model y ya vamos a crear esa variable. ¿Por qué un modelo? Porque yo lo que voy a retornar a la vista details va a ser una publicación en específico. Entonces voy a retornar un objeto. Ese objeto va a estar en sincronía con la estructura de un modelo. ¿De qué modelo? Pues el modelo post. Pero no solo del modelo post, sino que va a requerir también un poco del modelo comentarios. Entonces, aquí lo vamos a ver. Entonces, como requerimos tanto de comentario como de post, por eso hemos creado un post detalles view model. Hemos creado eso para tener un solo modelo, un view model en este caso, que nos sirva para todo. Por eso lo creamos en el video anterior. Entonces, vamos a trabajar en ello. Vamos a crear una variable que se llame post para obtener el post a través de nuestro post servicio. Vamos a poner obtener post por ID. Así le vamos a poner, le vamos a mandar el ID y listo. Obviamente pues todo ese proceso para obtener el post ID lo vamos a programar en el siguiente video en la clase de servicio que recordemos tenemos acá, en la carpeta servicios, post servicio. Ahí lo vamos a programar. Ahorita pues lo más simplificado. También vamos a crear una variable que se llame comentarios y esta variable pues también va a utilizar nuestro post servicio y vamos a obtener comentarios por ID, por post ID le vamos a llamar. Vamos a obtener los comentarios por el ID del post. Vamos a buscar el post y vamos a obtener todos los comentarios de ese post. Los comentarios padres serían estos, los comentarios principales. Ahora, adicionalmente a esos comentarios, vamos a poner aquí comentarios, le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a concatenar, le vamos a sumar. ¿Qué le vamos a sumar a esos comentarios principales? Le vamos a sumar obtener comentarios por comentarios. O directamente le vamos a poner obtener comentarios hijos, así se entiende más fácil. Y aquí vamos a necesitar enviarle esta variable global que hemos creado que se llama comentarios. Ahí se lo vamos a mandar. ¿Por qué? Porque obtener los comentarios padres o principales es muy fácil. En el procedimiento almacenado nosotros decíamos que íbamos a obtener todos los comentarios de un post siempre y cuando no tengan un comentario padre. De esta forma nos aseguramos que ese es el comentario principal, que ese es el comentario padre. Pero para obtener los comentarios hijos en el procedimiento almacenado nosotros decíamos, para obtener el comentario hijo tenemos que ver que tenga un comentario padre. Si tiene un padre, evidentemente él es un hijo. Entonces para obtener los comentarios hijos pues vamos a enviar estos comentarios, vamos a enviarlos acá. Y lo mismo va a pasar con los nietos. Vamos aquí a hacer comentarios, va a ser igual a nuestro post servicio punto y le vamos a llamar al método obtener comentarios nietos. Y obviamente pues esto va a requerir de mis comentarios. ¿Por qué? Para poder validar que los nietos son aquellos que son respuestas a un comentario hijo y que el comentario hijo pues ha sido una respuesta a un comentario padre, a un comentario principal. Así que ahí tenemos todo lo que necesitamos para iniciar. Así que ahora sí vamos a crear una variable global que se va a llamar model porque es la que vamos a retornar. Esta variable model la vamos a inicializar en base a nuestro view model. Entonces vamos a hacer referencia aquí a nuestro post view model. Veamos si lo llamé. Aquí models, post detalles, ahí post detalles view model. Lo inicializamos, abrimos llaves y dentro vamos a hacer lo siguiente. Obviamente aquí fuera de las llaves pues el punto y coma. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a declarar o asignar valores o datos a
cada parámetro que está en el post detalles viewModel. Aquí en post detalles viewModel pues tenemos parámetro post, tenemos que llenar ese dato, comentarios principales, comentarios hijos y comentarios nietos y los posts recientes. Entonces eso lo vamos a cargar acá. ¿Cómo lo vamos a cargar? Bueno, para llenar el parámetro post de este post detalles viewModel, pues simplemente le vamos a enviar el post que tenemos aquí arriba. Justo este que tenemos aquí se lo vamos a mandar. Aquí tiene que ser coma. Ahora, ¿cuál parámetro sigue? Pues sigue el parámetro. Vamos a abrir el post detalles viewModel para verlo. Sigue comentarios principales, así que vamos a agregar comentarios principales y este va a ser igual a lo siguiente. Comentarios punto, aquí le puse doble M, comentarios punto, donde abrimos paréntesis y vamos a crear una expresión lambda que vamos a llamar C de comentario igual mayor que, y aquí vamos a definir el comentario padre. Esto va a ser de nuestro modelo comentario, porque hay que recordar que post detalles viewModel está creando listas de tipo comentario. Entonces vamos a revisar ese modelo. Aquí veamos modelo comentario, aquí tenemos, y vamos a hacer referencia a comentario padre ID. Entonces aquí post controller C igual a C punto comentario padre ID sea null, porque solo queremos los comentarios principales, y para ello el comentario padre ID tiene que ser null, pero vamos a poner otra restricción donde C punto, vamos al comentario, modelo comentario, comentario abuelo ID, lo vamos a copiar, también sea null. Todo esto lo vamos a convertir a una lista. To list y listo. Voy a ocultar el panel para que se vea mejor. Aquí es coma y listo. Ahí hemos llenado ya. Aquí estamos llenando los comentarios principales, que es una lista. Lo estamos llenando con todos los comentarios donde el comentario padre ID sea nulo y donde el comentario abuelo ID también sea nulo. De esta forma nos aseguramos que ese comentario es un comentario principal. Es un comentario directo al post. No es una respuesta a otro comentario. Y esto mismo lo vamos a hacer con los otros parámetros que tenemos aquí en el viewModel de los post detalles. Por ejemplo, para comentarios hijos, vamos a poner aquí comentarios hijos. Esto va a ser igual a comentarios punto, donde abrimos y creamos la expresión lambda, también la vamos a llamar C. Y aquí pues vamos a también verificar que aquí vamos a verificar que el comentario padre ID sea distinto a null. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un comentario hijo, significa que esta es una respuesta a un comentario padre. Entonces el comentario padre ID de ese comentario hijo tiene que ser distinto a null. Porque si no, estamos hablando de un comentario principal. Entonces tiene que ser distinto a null. Pero también el C.comentario abuelo ID tiene que ser distinto a null. Y esto obviamente a lista. ¿Por qué tiene que ser distinto a null? Porque si es un hijo, no va a tener un ID de un abuelo, sino que solo de padre. Solo de padre. Por último, vamos a post detalles viewModel, vamos a comentarios nietos. Entonces vamos a trabajar comentarios nietos, que va a ser igual a comentarios, punto, donde, nuevamente expresión lambda, C, punto, en este caso, el comentario abuelo ID debe de ser distinto a null. Únicamente eso. Esto a lista y coma. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un comentario nieto, por ley tiene que tener un abuelo. Entonces tiene que tener un comentario abuelo ID. Sí o sí. Ahí está. Ahí tenemos ya asignado eso y ya solo nos falta el parámetro post recientes. Entonces vamos a asignar ese post recientes, que va a ser igual a, aquí vamos a utilizar nuestra capa o nuestra clase de servicio post servicio y vamos a allá crear un método que se llame obtener post.
aquí en plural. Obtener post y vamos a obtenerlos no todos. Vamos a obtener con esta función que se llama take. Vamos a obtener solo 10 y esto lo vamos a listar. To list. Ahí está. Eso sería todo. Porque yo quiero solo mostrarlos por recientes, pero solo quiero 10. Si yo los quisiera todos, lo dejo hasta acá. Obtener post, punto, y ya está. Pero quiero solo 10. Así que tomo esos 10 y los paso a una lista. Si no, solo pongo obtener post, punto, to list. Así de simple. Pero ya voy a crear un método en la clase de servicio, eso en el siguiente video, para hacer eso. Así que todo eso no lo debemos olvidar. Está fácil porque simplemente vamos a venir a revisar el controlador y ver qué métodos hemos creado aquí o estamos utilizando y lo vamos a programar. Por último, pues retornamos el modelo. Y creo que eso sería todo. Creo que eso sería todo lo que necesitamos por parte de este método. Así que vamos a continuar. Aquí post detalles view model me está marcando error. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la referencia. Así que vamos a agregar la referencia y listo. Ahí se va ese error y así solo me quedan marcados los métodos que voy a tener que crear sí o sí en mi clase servicio, que sería obtener post por ID, obtener post por ID, que este sería el mismo entonces, obtener comentarios por post ID, obtener comentarios hijos, nietos y obtener todos los posts. Eso sería todo. Vamos a continuar con el siguiente método. Veamos, creo que ya tenemos todo el CRUD. Tenemos, veamos, create, tenemos update, tenemos delete y tenemos read, que sería el de details. Read. Pero vamos a aprovechar a programar la acción para publicar un comentario, porque eso lo vamos a poner aquí en el controlador de post. Entonces vamos a agregar aquí un método http post. Si se fijan, este no va a tener esa restricción que solo los administradores, no, este va a ser público. Entonces vamos a crear aquí un public action result que vamos a llamar agregar comentario. Este método va a requerir de uno o varios parámetros, en este caso varios parámetros. Vamos a enviarle el post ID. Vamos a necesitar también un string que va a ser el comentario o contenido, como nosotros lo queramos llamar. Yo lo voy a poner comment, quizás en inglés para no confundirlo con el modelo. Vamos a necesitar un parámetro entero que puede ser nulo, que va a ser el comentario padre ID. Entonces le vamos a poner comentario padre ID. Entonces aquí sí le voy a poner comentario a este string, comentario. Ahí está. Abrimos llaves y tenemos agregar comentario. En este agregar comentario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero una estructura try and catch para un control de errores. Listo. Aquí system.exception. Vamos a agregar ya la excepción de una vez. Vamos a poner como nombre a la excepción E, solo la letra E. Vamos a crear un viewback que vamos a llamar error. Y aquí vamos a guardar ese mensaje de error. Y acá en el caso de un error, pues vamos a hacer un return redirect to action. Lo vamos a mandar a una acción. ¿Cuál acción? A la acción details, porque allí es donde se pueden agregar los comentarios. Prácticamente aquí solo vamos a recargar la página del controlador post y vamos a crear una instancia aquí con llaves, un new id igual a post id. Ahí está. .com. Listo. Simplemente vamos a redireccionar para que se recargue. Se va a recargar la vista, pero obviamente para cargar la vista details necesitamos un id. ¿Por qué? Si subimos aquí podemos ver la vista details o este action result details necesita de un id. Entonces, si vamos a hacer un redirect to action a la vista details del controlador post, necesitamos enviar ese parámetro. Y ese parámetro está acá, el que va a recibir agregar comentario. Listo. Entonces ahí tenemos ya ese pequeño control de errores. Aquí en este try también va a haber un return redirect to action. Entonces lo voy a copiar. Vamos a copiar y pegar.
Ahí está. Ya se nos quita el error del método porque ya tenemos los returns correspondientes. Ahora vamos a validar primero que el comentario que se esté enviando no esté vacío. Entonces vamos a agregar aquí una condición if. Y en este if vamos a decir que vamos a validar un string punto is null or empty. Bueno, aquí or white space. Y vamos a validar el comentario. El comentario que estamos recibiendo. Aquí. Lo vamos a validar que no esté, que no sea nulo o vacío. Ahora, en el caso de que sea nulo o vacío, pues vamos a reutilizar nuestro viewback.error y vamos a mandar un mensaje de error. ¿Cuál va a ser el mensaje de error? En este caso, el comentario no puede estar vacío. Ese va a ser el mensaje de error. El comentario no puede estar vacío, punto y coma. Ahora, ¿qué más va a pasar si se obtiene ese mensaje de error? Vamos a retornar nuevamente, vamos a recargar la vista para que se muestre ese mensaje. Entonces, ahí está. Recargamos la vista, post details, con su ID. Ahí está. Eso va a ser primera validación. ¿Qué sucede ahora si esto pasa? En el caso de que esto continúe, vamos a ahora obtener el ID del usuario que está logueado. ¿Por qué? Porque para comentar un post va a ser obligación tener una cuenta, estar logueado o autenticado. Si tú no tienes cuenta vas a poder leer el post, pero no vas a poder comentar. Entonces aquí vamos a validar que haya un usuario autenticado. ¿Cómo lo vamos a validar? Vamos a crear un parámetro entero que se va a llamar user ID. Lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a inicializar como nulo. Luego vamos a crear una variable global que vamos a llamar user ID claim. ¿Por qué un claim? Porque cuando hagamos el formulario de registro y de inicio de sesión vamos a estar trabajando con claims de autenticación. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos el controlador de usuario. Aquí ahorita solo vamos a validar. Entonces, ¿qué vamos a buscar en nuestro claim? Bueno, vamos a buscar el usuario punto find first y vamos a buscar allí que exista una variable que se llame id usuario. Eso es lo que vamos a buscar allí. Eso lo vamos a crear en el login. Cuando hagamos un login se va a guardar, se va a almacenar esa variable en la aplicación para luego aquí poderla obtener. Luego vamos a validar con una estructura if. ¿Qué vamos a validar? Bueno, vamos a validar que el user ID claim que tenemos acá sea distinto a null, pero también vamos a validar aquí primero con un try parse entero. Vamos a validar también que el user ID claim .value vamos a validar que sea un entero con un parse user ID. Ahí está. Simplemente lo estamos validando que no sea nulo, que también que sea un valor entero. Ahora, como este if solo tiene una línea de código, aquí pues elimino las llaves y digo user ID va a ser igual a el parse user ID. Ahí está. Entonces aquí simplemente estamos validando. Si el user ID claim es distinto a nulo y si esto logra pasar como un entero, se almacena en un parámetro o una variable de tipo entero que se llama parse user ID y pues si todo esto resulta, pues se va a almacenar ese parse user ID en nuestra variable user ID que tenemos aquí previamente asignado como null. Entonces, siguiendo la secuencia de pasos, al final ese user ID va a tener un valor. Ahora, si eso tiene un valor, vamos a poder continuar. Vamos a crear una variable de tipo datetime que va a almacenar la fecha de la publicación. Fecha de la publicación del comentario, en este caso del comentario. Entonces esto lo vamos a asignar como un datetime.utcnow. Ahí está. Simplemente para tener la fecha de la publicación del comentario. Entonces, una vez hecho eso, vamos a crear ya la estructura using para poder hacer
los registros de los usuarios. Con este using primero vamos a crear un SQL connection. Este podría ser una variable global. Aquí lo importante es que se inicialice como un SQL connection y luego que se le envíe aquí el contexto punto conexión. Muy bien, una vez se inicializa la cadena de conexión, también vamos a inicializar nuestro SQL command. Entonces aquí inicializamos un SQL command que vamos a llamar command o cmd, como nosotros querramos. Lo inicializamos. ¿Y cómo lo vamos a inicializar? Bueno, le vamos a enviar el nombre del procedimiento almacenado para agregar comentario. Entonces voy a cerrar estas clases que tengo aquí arriba. Voy a ir a mi script para ver cómo se llama el procedimiento almacenado para agregar comentario. Entonces eso debe estar aquí abajo. Tenemos obtener comentarios, obtener, agregar comentarios. Se llama agregar comentario y tiene 2, 4, 5 parámetros. Entonces eso no lo debemos olvidar. Agregamos el nombre del procedimiento almacenado y adjuntamos también la conexión. Ahí está. Dentro del using empezamos. El cmd. Bueno, aquí el command type primero, antes que lo olvidemos, command type va a ser igual a command type.store procedure. Luego el cmd.parameters.add, aquí lo vamos a agregar, podemos agregarlo como un value o podemos agregarlo con un add de la siguiente manera, por ejemplo, add, abrimos comillas dobles, agregamos el nombre del primer parámetro que sería contenido, coma, y especificamos el tipo de datos, en este caso SQL dbType.varchar, ahí tenemos, y el punto value que se encuentra obviamente en comment, el parámetro que recibe acá, comentario. Bueno, lo he puesto en español, entonces comentario, ahí está, listo, ya hemos agregado. Entonces si se fijan tenemos distintas formas de enviar parámetros a un procedimiento almacenado, utilizando la función add o utilizando el add with value que utilizamos previamente en otros procedimientos. Entonces aquí seguimos, vamos a revisar los parámetros contenido, fecha, publicación, usuario ID, post ID, comentario, padre ID. Entonces vamos a agregar esos. Voy a duplicar esta línea de código. Aquí, ¿cuántos son? 5, 2, 4, 5, ahí tenemos. Entonces la siguiente sería fecha publicación o creación, veamos. Fecha creación. Entonces vamos a copiar. Fecha creación. Fecha creación, pues el tipo de dato es un datetime. Entonces aquí le ponemos un datetime. Puede ser un datetime 2 incluso. Y el valor se encuentra obviamente en esta variable que se llama fecha publicación. Va acá. Ahí está. Seguimos con los otros parámetros. En este caso, después de fecha publicación, necesitamos el post ID. Este va a ser un tipo de dato entero. Y esto lo vamos a recibir en el parámetro que tenemos ahí arriba en el método post ID. Luego tenemos el user ID o usuario ID. En este caso creo que lo puse usuario ID. Sí, usuario ID. Usuario ID obviamente también es un entero y su valor se encuentra en el parámetro que se llama user ID que tenemos aquí. User ID, entonces lo ponemos acá. Ahí tenemos ya asignado ese. Y el último que nos falta es el comentario padre. Veamos, comentario padre ID. Copiamos. Aquí de esto nos debemos asegurar de que los nombres de los parámetros sean iguales. Comentario padre ID también va a ser un entero. Y su valor se va a encontrar, en este caso, en comentario padre ID. Comentario padre ID. Pero vamos a validar que no sea nulo. Entonces voy a ocultar esto de acá y vamos a hacer la validación. Aquí estamos asignando el comentario padre ID, pero este puede llegar a ser nulo y nuestro procedimiento almacenado nos está recibiendo nulo para ese campo. El procedimiento más la tabla sí. Entonces, ¿qué pasa si es nulo? Bueno, aquí vamos a hacer esta restricción. Dos signos de cierre de interrogación, abrimos paréntesis, convertimos a tipo objeto
object, el que vamos a convertir, pues vamos a convertir el dbNull.value. Listo. Entonces aquí simplemente se va a enviar como comentario padre e hijo el siguiente valor, sea el comentario padre id, o sea un valor numérico, o sea null. Cualquiera de los dos se va a enviar. Ahí está la restricción. Por último, aquí vamos a abrir la conexión con .open. Luego vamos a hacer un cmd.execute nonQuery. Y aquí vamos a cerrar la conexión. Muy bien. Entonces, si podemos ver, estamos trabajando un poquito diferente este método a los métodos anteriores. Cualquiera de las dos formas o funciones que se utilicen van a funcionar, no hay ningún problema. Entonces aquí cerramos. Fuera de esta llave del using ya tenemos el return y tenemos el control de errores. Entonces eso sería prácticamente todo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a cerrar acá. Recordemos, tenemos 6 errores. Creo que son los únicos que tenemos en todo el proyecto. Vamos a colapsar estas carpetas y sí. Solo tenemos 6 errores en este controlador, pero es porque estamos utilizando métodos de una capa o clase de servicio que vamos a programar en el siguiente video. Entonces, vamos a hacer un repaso. Empezando de arriba hacia abajo, recordemos este es un controlador para la entidad post del blog personal. La clase, como este controlador es una clase, pues define varias acciones para manejar las operaciones CRUD en los posts del blog. En la acción create que tenemos aquí en pantalla, ahí está, create, se muestra la vista para crear un nuevo post, que es la que tenemos acá. Y la acción http post que tenemos aquí, se procesa la solicitud de creación de un nuevo post y se almacena en la base de datos utilizando un procedimiento almacenado que hemos llamado insertar post. Entonces ahí está esa funcionalidad. Luego vamos con el update. En el update se muestra la vista que tenemos acá para actualizar un post existente. Por eso tenemos el identificador acá. Y en la acción http post que tenemos aquí abajo se presenta la solicitud de actualización del post y se actualiza en la base de datos utilizando el procedimiento que hemos llamado actualizar post. Pasamos a la acción delete, que esta no tiene una vista. Aquí directamente se va a eliminar. Si tú quieres puedes crear una vista para la eliminación. Yo no la he creado, directamente pulsamos el botón eliminar y se va a eliminar. Entonces en esta acción http post se procesa la solicitud de eliminación de un post y se elimina de la base de datos utilizando el procedimiento de almacenado llamado eliminar post. Ahora más abajo tenemos el método details. En esta acción o método details se muestra la información detallada de un post que hemos seleccionado junto con los comentarios asociados a este post. En esta acción se crea un objeto viewModel, que ya lo hemos visto, llamado post detalles viewModel. Este post detalles viewModel contiene el post seleccionado, la lista de comentarios principales, los comentarios secundarios y los comentarios de tercer nivel, que se muestran en diferentes niveles de indentación en la vista. Obviamente esto lo vamos a hacer ya en la vista. En la vista se van a mostrar indentados estos diferentes niveles de comentarios y también se muestra una lista de los 10 posts más recientes en la misma página. Son los que tenemos acá con el método obtener post. Por último, el último método, agregar comentario, que lo tenemos en pantalla, también de tipo http post, se procesa la solicitud de agregar un comentario a un post seleccionado. Esta acción valida que el comentario no esté vacío, se obtiene el ID del usuario logueado si existe y se almacena en la base de datos utilizando un procedimiento almacenado llamado agregar comentario. Entonces así es como funciona este controlador. Si se fijan, tenemos los 4 métodos del CRUD y adicionalmente pues tenemos el método agregar comentario. Nada más para que esta clase se mantenga lo más simple posible. Podemos ver que solo hay 156 líneas de código en total. Entonces los siguientes métodos que se utilizan aquí adicionales, como obtener post por ID, obtener comentarios por ID, comentarios hijos, comentarios nietos y obtener todos los posts, pues esos métodos se van a programar en
nuestra clase de servicio post servicio. Lo vamos a hacer en el siguiente video y ahí estaría completo este post para que podamos quizás pasar al diseño de la vista, al menos de este controlador, de todas las vistas de este controlador. Luego seguiremos con otros controladores y más vistas. Así que bueno, vamos a cerrar esto y no queda más que agradecerte por ver este video. No olvides suscribirte, darle like, apoyar a este canal, comentar, compartir el video y no olvides activar las notificaciones porque así te vas a enterar cuando se publique el siguiente video para que tú puedas seguir practicando con este ejemplo práctico de un blog personal. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.